Capítulo 8. La santidad de Dios. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre, porque solo tú eres santo? Solo Él es independiente, infinita e inmutablemente santo. En las Escrituras se le llama frecuentemente el Santo, lo es porque en Él se encuentra la suma de todas las excelencias morales. Él es la pureza absoluta, inmaculada incluso por la sombra del pecado. Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Primera de Juan 1:5. La santidad es la excelencia misma de la naturaleza divina, el gran Dios es glorioso en santidad, Éxodo 15:11. Por eso leemos: Eres de ojos más puros que para contemplar el mal, y no puedes mirar la iniquidad, Habacuc 1:13. Así como el poder de Dios es lo opuesto a la debilidad nativa de la criatura, así como su sabiduría está en completo contraste con el menor defecto de entendimiento o insensatez, así su santidad es la antítesis misma de toda mancha o contaminación moral. Antiguamente Dios designaba cantores en Israel. Que alaben la belleza de la santidad, Segunda de Crónicas 21. El poder es la mano o el brazo de Dios, la omnisciencia su ojo, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su belleza, ese Charnek. Es esto, supremamente, lo que lo hace encantador para aquellos que son liberados del dominio del pecado. Se hace especial hincapié en esta perfección de Dios. Dios es más a menudo llamado Santo que Todopoderoso, y es presentado por esta parte de su dignidad más que por cualquier otra. Este es el epíteto más fijo de su nombre que cualquier otro. Nunca se encuentra expresado su nombre poderoso o su nombre sabio, sino su gran nombre, y sobre todo, su santo nombre. Este es el mayor título de honor, en este último aparece la majestad y venerabilidad de su nombre, ese Charnek. Esta perfección, como ninguna otra, se celebra solemnemente ante el trono del cielo, gritando los serafines: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, Isaías 6:3. Dios mismo destaca esta perfección. Una vez he jurado por mi santidad, Salmos 89:35. Dios jura por su santidad, porque es una expresión más plena de sí mismo que cualquier otra cosa. Por eso se nos exhorta: Cantad a Yahvé, santos suyos, y dad gracias al recuerdo de su santidad, Salmos 34. Puede decirse que es un atributo trascendental que, por así decirlo, atraviesa a los demás y los ilumina. Es un atributo de atributos, Yahweh. Así leemos: La hermosura de Yahvé, Salmos 27:4. Que no es otra que la belleza de la santidad, Salmos 110:3. Como parece desafiar una excelencia por encima de todas sus otras perfecciones, así es la gloria de todas las demás, como es la gloria de la divinidad, así es la gloria de cada perfección en la divinidad, como su poder es la fuerza de ellas, así su santidad es la belleza de ellas, como todas serían débiles sin la omnipotencia para respaldarlas, así todas serían poco atractivas sin la santidad para adornarlas. Si ésta fuera mancillada, todos los demás perderían su honor, como en el mismo instante en que el sol perdiera su luz, perdería su calor, su fuerza, su virtud generadora y vivificante. Así como la sinceridad es el lustre de cada gracia en un cristiano, así la pureza es el esplendor de cada atributo en la divinidad. Su justicia es una justicia santa, su sabiduría una sabiduría santa, su poder un brazo santo, Salmo 98:1. Su verdad o promesa es una santa promesa, Salmo 105:42. Su nombre, que significa todos sus atributos en conjunto, es santo, Salmo 103:1, ese Charnek. La manifestación de la santidad de Dios. La santidad de Dios se manifiesta en sus obras. Justo es Yahvé en todos sus caminos, y santo en todas sus obras, Salmo 145:17. Nada que no sea excelente puede proceder de él. La santidad es la regla de todas sus acciones. Al principio declaró que todo lo que había hecho era muy bueno, Génesis 1:31, lo cual no habría podido hacer si hubiera habido en ello algo imperfecto o impío. El hombre fue hecho recto, Eclesiastés 7:29, a imagen y semejanza de su Creador. Los ángeles que cayeron fueron creados santos, pues se nos dice que no guardaron su primera morada, Judas 6. De Satanás está escrito: Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad, Ezequiel 28:15. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus modificaciones, tanto en sus formas más refinadas como en las más groseras, tanto en la intención de la mente como en la contaminación del cuerpo, tanto en el deseo secreto como en el acto manifiesto. Por eso leemos: La ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7:12. Sí, el mandamiento de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, perdurable para siempre, los juicios de Yahvé son verdaderos y justos por completo, Salmos 19:8 y 9. La santidad de Dios se manifiesta en la cruz. La expiación muestra maravillosa y solemnemente la santidad infinita de Dios y su aborrecimiento del pecado. Cuán odioso debe ser el pecado para Dios, para que lo castigue hasta sus últimas consecuencias cuando fue imputado a su Hijo.
Ni todas las copas del juicio que se han derramado o se derramarán sobre el mundo impío, ni el horno ardiente de la conciencia del pecador, ni la sentencia irreversible pronunciada contra los demonios rebeldes, ni los gemidos de las criaturas condenadas, dan tal demostración del odio de Dios al pecado, como la ira de Dios desatada sobre su Hijo. Nunca apareció la santidad divina más hermosa y encantadora que en el momento en que el semblante de nuestro Salvador se vio más desfigurado en medio de sus gemidos moribundos. Esto lo reconoce él mismo en el Salmo 22 cuando Dios le había vuelto su rostro sonriente, y le clavó su afilado cuchillo en el corazón, lo que le obligó a dar ese terrible grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él adora esta perfección: tú eres santo, ese Charnek. Porque Dios es santo, aborrece todo pecado. Ama todo lo que está en conformidad con sus leyes, y aborrece todo lo que es contrario a ellas. Su palabra declara claramente: abominaciones a Jehová el perverso, Proverbios 3:32. Y también, abominación son a Jehová los pensamientos de los impíos, Proverbios 15:26. De ello se deduce, por tanto, que él debe necesariamente castigar el pecado. El pecado no puede existir más sin exigir su castigo que sin exigir su odio hacia él. Dios ha perdonado muchas veces a los pecadores, pero nunca perdona el pecado, y el pecador solo es perdonado porque otro ha soportado su castigo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, Hebreos 9:22. Por eso se nos dice: Yahvé se vengará de sus adversarios y reservará la ira para sus enemigos, Nahum 1:2. Por un pecado, Dios expulsó a nuestros primeros padres del Edén. Por un pecado, toda la posteridad de Canaán, hijo de Cam, cayó bajo una maldición que permanece sobre ellos hasta el día de hoy, Génesis 9:21. Por un solo pecado Moisés fue excluido de Canaán, el siervo de Eliseo herido de lepra, Ananías y Zafira expulsados de la tierra de los vivientes. Aquí encontramos la prueba de la inspiración divina de las Escrituras. Los no regenerados no creen realmente en la santidad de Dios. Su concepción de su carácter es totalmente unilateral. Esperan cariñosamente que su misericordia anule todo lo demás. Creíste que yo era como tú, Salmo 51. Es la acusación de Dios contra ellos. Solo piensan en un Dios que sigue el modelo de sus propios corazones malvados. De ahí su persistencia en un curso de locura. Tal es la santidad atribuida a la naturaleza y carácter divinos en las Escrituras que demuestra claramente su origen sobrehumano. El carácter atribuido a los dioses de los antiguos y del paganismo moderno es el reverso mismo de esa pureza inmaculada que pertenece al Dios verdadero. Un Dios inefablemente santo, que aborrece todo pecado, nunca fue inventado por ninguno de los descendientes caídos de Adán. El hecho es que nada pone más de manifiesto la terrible depravación del corazón del hombre y su enemistad contra el Dios vivo que el hecho de haber puesto delante de él a uno que es infinita e inmutablemente santo. Su propia idea del pecado se limita prácticamente a lo que el mundo llama crimen. Todo lo que no sea eso, el hombre lo palia como defectos, errores, debilidades, etc. E incluso cuando se reconoce el pecado, se ponen excusas y atenuantes. El Dios al que aman, la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos se parece mucho a un anciano indulgente, que no siente ningún gusto por la locura, pero que guiña el ojo con indulgencia ante las indiscreciones de la juventud. Pero la palabra dice: Tú aborreces a todos los obradores de iniquidad, Salmo 5. Y otra vez: Dios se enfada cada día con los malvados, Salmo 7:11. Pero los hombres se niegan a creer en este Dios, y rechinan los dientes cuando su odio al pecado es fielmente presionado sobre su atención. No, el hombre pecador no era más capaz de idear un Dios santo que de crear el lago de fuego en el que será atormentado por los siglos de los siglos. Puesto que Dios es santo, la aceptación por parte de él sobre la base de las acciones de las criaturas es totalmente imposible. Una criatura caída podría crear un mundo antes que producir algo que satisfaga la aprobación de la pureza infinita. ¿Pueden las tinieblas habitar con la luz? ¿Puede la Inmaculada complacerse en trapos de inmundicia? Isaías 64:6. Lo mejor que produce el hombre pecador está contaminado. Un árbol corrompido no puede dar buenos frutos. Dios se negaría a sí mismo, vilipendiaría sus perfecciones, si considerara justo y santo lo que no lo es en sí mismo, y nada lo es que tenga la menor mancha contraria a la naturaleza de Dios. Pero bendito sea su nombre, lo que su santidad exigía, su gracia lo ha provisto en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo pobre pecador que ha acudido a él en busca de refugio es acepto en el amado, Efesios 1:6. Aleluya. Puesto que Dios es santo, la mayor reverencia se convierte en nuestro acercamiento a él. Dios es digno de gran temor en la asamblea de los santos, y de reverencia por parte de todos los que le rodean, Salmo 89:7. Entonces, exaltad a Jehová nuestro Dios, y adorad en el estrado de sus pies, él es santo, Salmos 99:5. Sí, al estrado de sus pies, en la postura más baja de humildad, postrado ante él. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios dijo: Quítate los zapatos de los pies, Éxodo 3:5. Él debe ser servido, con temor, Salmo 2:11. A Israel le exigió: seré santificado en los que se acercan a mí, y seré glorificado ante todo el pueblo, Levítico 103.
Cuanto más se asombren nuestros corazones ante su santidad inefable, más aceptables serán nuestros acercamientos a Él. Porque Dios es santo, debemos desear conformarnos a Él. Su mandamiento es: sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:16. No se nos pide que seamos omnipotentes o omniscientes como Dios, sino que seamos santos, y eso, en toda conversación, conducta. 1 de Pedro 1:15. Esta es la principal manera de honrar a Dios. No glorificamos tanto a Dios con admiraciones elevadas, o expresiones elocuentes, o servicios pomposos para Él, como cuando aspiramos a conversar con Él con espíritu sin mancha, y vivimos para Él viviendo como Él. S. Charnock. Entonces, como solo Dios es la fuente y manantial de la santidad, busquemos fervientemente la santidad en Él, que nuestra oración diaria sea que Él pueda. Santifícanos por completo, y todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:23.